La violencia no solo se registra en Florida, Chicago obtuvo el terrible récord de ser la ciudad con más crímenes violentos, ocupando el primer lugar entre las ciudades con más homicidios en Estados Unidos. Según un estudio del Brennan Center for Justice, los crímenes aumentaron en 2016 en 30 de las principales ciudades de la Unión Americana. Tan solo Chicago finalizó, escuche, con 750 homicidios. Y está con nosotros en la tarde Daniel Landsberg Rodríguez, profesor de la Universidad de Northwestern en Illinois. Muy buena tarde, bienvenido a la tarde. Feliz año y muchas gracias por invitarme al programa. Oiga, la verdad es que sin leer el estudio, primero pensé que había un error al destacar que Chicago fuera la ciudad con más crímenes. Yo pensaba a lo mejor en Los Ángeles o Nueva York. ¿Es una cuestión de percepción o soy la única que puede llegar a pensar una cosa así? Bueno, es muy buena pregunta. Chicago obviamente tiene una historia muy larga con el crimen, comenzando con Al Capone, y se ha ido mejorando en algunos momentos y empeorando en otros. Este último alzamiento en el crimen violento no es sin precedente, ocurrió en 2012, antes de eso ocurrió en 2002, 2003, y tenemos que tomar en cuenta que aunque sí hay una crisis, digamos, muy aguda de violencia en Chicago, si ajustas para la población o para el nivel de población en Estados Unidos, por ejemplo, New Orleans, Baltimore, el tema es que de las ciudades grandes, entre ellas estarían Los Ángeles, que tú mencionaste, Nueva York, Houston y Chicago. Chicago sí es la más violenta y con un diferencial bastante grande. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que esto es muy violento, digamos, comparado con otras ciudades norteamericanas, pero incluso 762 muertes, ajustando por población, termina siendo aproximadamente un quinto de Caracas, un poco menos que Cali, entonces bastante menos que Ciudad Guatemala. Entonces, lo que hace que sea más agudo para Chicago hasta cierto punto es que Chicago es una ciudad muy dividida, muy segregada. Hay partes de la ciudad que tienen muy poco crimen. Y hay partes de la ciudad que tienden a estar en el sur o en el oeste de la ciudad, que tienen poblaciones más que todo de minoría, afroamericanos, latinos, que tienen tasas muy altas. Entonces el nivel de disrupción para esas comunidades es mucho más fuerte, y después tienes comunidades que en realidad no se ven afectadas. Ese tema que usted menciona me lleva a la siguiente pregunta. Si hay alrededor del 50% más tiroteos en estas poblaciones que tienen sobre todo afrodescendientes, latinos, ¿necesariamente tiene que pasar por una reforma migratoria o algún tono de esta reforma migratoria para poder reducir esos índices? ¿O definitivamente no tendría ningún punto donde pudiera negociarse o reducir estas tasas? Bueno, Chicago tiene... geográficamente Chicago tiene un problema grave, y eso es que aunque Chicago en sí tiene algunas reglas para controlar el número de armas que entran a la ciudad o que se pueden vender en la ciudad, queda en un nexus que está junto de tanto Indiana como Wisconsin, que son estados más rurales, que históricamente tienen muy poco control sobre el uso de armas de fuego. Eso significa que cualquier persona en Chicago puede cruzar a Indiana con un bolso, llenarlo de armas y regresar a Chicago. Y entonces eso es un problema que Chicago no comparte necesariamente con las otras ciudades grandes de Estados Unidos. También tienes el hecho que, como estamos comentando previamente, es una ciudad más segregada, digamos, por local, que las demás. Y eso significa que el nivel de confianza, especialmente ahorita en que el tema racial está un poquito más caliente que lo que hemos visto en los últimos años, comenzando con la muerte de Laquan McDonald en 2015, que fue un joven afroamericano que fue asesinado por policías. Eso ha creado una falta de confianza, que significa que la policía, cuyo trabajo, cuya responsabilidad es cuidar a estas comunidades, no puede trabajar fácilmente con esas propias comunidades. Y eso crea un problema bastante grave. Inmigración en realidad
por más que haya sido un tema político contundente durante este ciclo, en realidad no afecta tanto esto. La mayoría de las personas que son responsables nacieron en Estados Unidos y crecieron, la gran mayoría, en Chicago. Ok, si no afecta el tema migratorio, no sé si la conjunción de las pandillas, el acceso al porte de armas, incluso también el abuso de la fuerza policial, ¿no será más bien el ingrediente, el prejuicio, este ingrediente detonante, el que esté causando que esta cifra se esté elevando? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso es algo que definitivamente es relevante hasta cierto punto, pero mucho también tiene que ver con tecnología. Hoy en día los policías tienen cámaras en sus vehículos, muchos en su persona, que significa que si ellos cometen un error, hay un riesgo que hayan consecuencias que previamente no existían, o porque no se podía, digamos, encontrar esa información fácilmente. Además, el tema de los medios sociales ha sido crítico, porque los problemas entre pandillas, la información de lo que le hizo una pandilla a otra, ahora se disemina de una manera mucho más directa y mucho más cercana al ciudadano como tal. Eso significa que el nivel de escalación, alimentación, ha ido creciendo. El jefe de la policía decía que para reducir estos índices podría necesitar alrededor de 10,000 policías y hay un margen de 1/3 de los casos de violencia policial que han sido resueltos. Esto me lleva a plantear la pregunta que muchos especialistas siempre vinculan: si necesariamente violencia genera más violencia, si necesariamente dotar a Chicago de un mayor número de policías y no reducir la legislación en cuanto al porte de armas, ¿no sería justamente crear esta situación de que haya más acceso a armas, más violencia entre pandillas, entre lo que ya hablamos también del abuso de la fuerza pública? ¿Por dónde cruza necesariamente este tema? ¿De verdad puede generar más violencia el hecho de que haya más policías o eso podría reducir el número de homicidios? Bueno, hasta este año, hasta hace como un mes, Chicago, digamos, la política del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, era que no se necesitaban más policías, lo que necesitaban era entrenar mejor a los policías. Y eso en parte es una limitación que surge porque Chicago como ciudad tiene unos problemas económicos y presupuestarios bastante graves. Hace 3 semanas, creo, o un mes, esa política cambió y ahora el anuncio ha sido que van a agregar aproximadamente 1,000 policías nuevos a la fuerza. Eso es algo que podría ayudar, pero parte de, digamos, el desconecto actual que existe entre estas comunidades y los policías también tiene que ver con una política anticorrupción que saca los policías que crecieron en un vecindario y de ese vecindario, porque digamos las posibilidades para abusos se ven o se perciben ser más altas bajo esas circunstancias. Pero eso también significa que el nivel de relación que un policía puede tener con esa comunidad sufre. Entonces hay cambios políticos o cambios de política que tal vez puedan ayudar y creo que agregando 1,000 personas también podría ayudar, pero hasta que se encuentre una manera de fortalecer el nivel de confianza y el nivel de cooperación que puede existir entre estas comunidades y los policías, creo que vas a seguir teniendo y vas a seguir viendo este fenómeno. Es digamos, las pandillas, los gangs en Chicago se han ido fragmentando cada vez más. Y eso es algo que significa que el nivel de cooperación que puede existir, las reglas, las normativas también han ido sufriendo. Y eso es algo que también exacerba el nivel de violencia. Daniel Landsberg Rodríguez, muchas gracias por hacer tan digerible esta información para nuestra audiencia en las Américas. Muy buena tarde. Muchas gracias por invitarme.